Cuando introdujimos el término equilibrio en el capítulo 3, hicimos una amplia distinción entre equilibrio final y equilibrio intermedio. Este último tipo, ejemplificando por el estudio de modelos de mercados e ingreso nacional, la interacción de ciertas fuerzas de oposición en el modelo, por ejemplo, las fuerzas de la oferta y la demanda en los modelos de mercado y las fuerzas de salidas y entradas en los modelos de ingreso, dicta un estado de equilibrio, si existe, en el que estas fuerzas de oposición se equilibran entre sí y por lo tanto se evita cualquier tendencia adicional a cambiar. El logro de este tipo de equilibrio es el resultado del equilibrio neutro de esas fuerzas y no requiere el esfuerzo consciente de alguien para lograr un objetivo específico. Los hogares consumidores que están detrás de las fuerzas de la demanda y las empresas que están detrás de las fuerzas de la oferta se esfuerzan por lograr una posición óptima bajo las circunstancias dadas. Sin embargo, en lo que respecta al mercado, nadie intenta lograr un determinado precio de equilibrio o cantidad de equilibrio, a menos, por supuesto, que el gobierno pretenda controlar el precio. De manera similar, en la determinación del ingreso nacional, el equilibrio impersonal de salidas y entradas es lo que origina un estado de equilibrio y no se requiere ningún esfuerzo consciente para lograr algún objetivo particular. Por ejemplo, un intento para modificar un nivel de ingreso deseable por medio de políticas monetarias o fiscales. En esta parte del libro centramos la atención en el estudio de equilibrio final, donde definimos el estado de equilibrio como la posición óptima para una determinada unidad económica, un hogar, una empresa comercial o incluso una economía completa, en la cual la mencionada unidad económica estará actuando de manera deliberada para conseguir ese equilibrio. Como resultado, en este contexto, pero solo en él, la advertencia anterior que el equilibrio no implica conveniencia en este nivel relevante e inmaterial, en esta parte del libro centramos la atención en las técnicas clásicas para localizar posiciones óptimas, las que hacen uso del cálculo diferencial. En el capítulo 13 describimos los desarrollamos más actuales, conocidos como programación matemática. Laura, ¿qué usted entendió de eso que leyó Raisi? Maestra, no estoy entendiendo muy bien porque mi internet está fallando y se me está entrecortando. Voy a poner un paquetico para ver si se me arregla. Carlos Antonio. Carlos Antonio. David Batista. David Batista. Nieve Martínez. Bueno, yo estuve, según yo escuché, lo que nuestro propósito en este capítulo ahora es buscar lo que es el equilibrio final, mientras que en el capítulo número 13 estuvimos viendo lo que era, cuáles eran como el equilibrio dentro de la oferta y dentro de la demanda, sea dentro de una empresa, un hogar o cualquier otro, como quien dice, sucursal o algo así dentro del mercado laboral. Ok. Miren, en la economía matemática hay cuatro temas fundamentales.
tenemos la estática, que fue lo que vimos en la primera parte de la clase, del análisis estático. Tenemos la estática comparativa, que fue lo que vimos el sábado pasado con el análisis marginal. Tenemos la optimización, que es lo que veremos hoy, y tenemos la dinámica económica, que la veremos luego del tema de la optimización. La optimización es uno de los temas fundamentales en la economía, ya que en la economía se supone que hay un agente económico racional que se enfrenta en el mercado a diferentes alternativas, por lo cual, como es racional, él intentará optimizar la mejor, obtener la mejor alternativa, irse por el mejor camino, es decir, intentará obtener la mejor opción dada las variables y el contexto en el que éste se desarrolla. Entonces, de ahí surgen dos conceptos. El concepto de equilibrio intermedio y el concepto de equilibrio final, el cual debemos tener bien diferenciado. Una cosa es el equilibrio intermedio, que es algo interpersonal. Interpersonal es que nadie lo está buscando, que es algo que se da externamente o exógenamente al individuo. Es algo que se da, por ejemplo, en el mercado, el equilibrio de la oferta y la demanda. Conscientemente, ustedes como consumidores y los productores no están buscando el equilibrio del mercado. Cada quien está buscando su propio beneficio. Pero se da el caso que en ese tira y jala, el consumidor buscando sus intereses, el productor buscando sus intereses, llegan a un acuerdo, pero de manera automática, mecánica, no es que lo estaban buscando. Y se establece entonces el punto de equilibrio intermedio. Luego está el equilibrio final. En el equilibrio final sí se busca conscientemente. El individuo está consciente de lo que quiere, es decir, el objetivo que quiere alcanzar, está consciente de los instrumentos de cuales dispone para alcanzarlo. Entonces lo que intenta es hacer la mejor combinación de las variables de elección que tiene en sus manos, o de los elementos que tiene en sus manos, para alcanzar ese equilibrio. Entonces eso es un equilibrio final y resulta de la racionalidad del individuo. Entonces, es muy importante destacar que en términos matemáticos y teóricos es lo que se quiere y es lo que uno cree que ha alcanzado. Pero como siempre le digo a las personas en la clase de microeconomía, uno no conoce la realidad. Uno hace la optimización con la información de que dispone. Acuérdense que el mercado no es perfecto. No existe la competencia perfecta. El mercado es más bien de competencia imperfecta, donde la información es asimétrica. No tenemos toda la información. Entonces nosotros digamos que acotamos a la información que tenemos y digamos que creemos que alcanzamos el mejor punto óptimo. Pero puede existir otro punto óptimo o mejor. Pero le hago esa aseveración. Aquí nosotros vamos a trabajar en competencia perfecta, es decir, siempre vamos a asumir que tenemos toda la información y que vamos a encontrar la mejor opción. Eso es para que diferencien. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. En la práctica, obviamente, si usted va a hacer un proceso de optimización, usted tiene que hacer un análisis bien profundo de la realidad y de los elementos de que usted dispone para optimizar su función objetivo. Entonces, en este tema de optimización es bueno definir, por ejemplo, algunos conceptos que es bueno que ustedes apunten por ahí, lo investiguen. Alfachan lo tiene en ese capítulo 9. Se pueden dar una lectura. Por ejemplo, tenemos lo que es la función objetivo. Y la función objetivo es lo que queremos
optimizar. Generalmente en economía los problemas de optimización están relacionados a la producción, están relacionados al costo, están relacionados al beneficio, están relacionados a la utilidad del consumidor o están relacionados al crecimiento. Eso es por lo general los temas que se ventilan dentro de la optimización. Hay otros temas especiales como es la optimización del tiempo, que en ese caso especial se usan funciones exponenciales y logarítmicas y se utilizan las reglas que yo le mandé a investigar sobre la derivada de las funciones exponenciales, tanto naturales como normales, así como de los logaritmos. Entonces, la función objetivo está representada por la variable dependiente. Es lo que yo quiero optimizar. Puede ser ingreso, costo, beneficio, etcétera. Entonces, esa función objetivo está en función de objetos. Los objetos son las variables que yo dispongo para lograr esa optimización. Entonces, esos objetos o variables se le denomina variables de elección y son las variables independientes. Es decir, si yo tengo el ingreso que está en función de la cantidad, el ingreso es la variable dependiente, entonces la función ingreso es lo que yo quiero optimizar, es mi función objetivo. Como la variable ingreso está en función de la variable cantidad, la cantidad es el objeto, es el elemento de que yo dispongo para hacer esa optimización. Entonces se denomina variable de elección. Y yo trato de encontrar el valor ideal para yo optimizar ese ingreso. Pero ¿cómo yo alcanzo esa optimización? Porque el profesor está hablando de optimización, pero ¿cómo yo llego? Porque yo puedo tener la función de beneficio y de ingreso, pero ¿cómo yo llego a la optimización? Bueno, ahí viene un concepto que se llama criterio de elección. Entonces, ustedes en estos capítulos de optimización, yo les aconsejo y les recomiendo que hagan un resumen de los criterios de elección. ¿Por qué? Porque hay varios casos de optimización. Son muchos casos, pero aquí nada más vamos a ver como 6 o 3 más o menos por ahí. Digo 6 y luego bajo a 3 porque, por ejemplo, aquí está el caso de la optimización del tiempo, pero si ustedes lo ven, es lo mismo, se hace la misma aplicación del criterio de los demás casos. Simplemente que en este caso se está usando funciones exponenciales y logarítmicas, pero estoy usando el mismo criterio, pero lo veremos como caso. Entonces, criterio de elección. Tengo el criterio de la primera derivada. Tengo el criterio de la segunda derivada. Ustedes saben sacar primera derivada y saben sacar segunda derivada. Tengo el criterio de la n derivada. Ustedes saben sacar el criterio saben calcular derivadas superiores, etcétera, etcétera. Tengo que combinarlo con la matriz para calcular determinantes. Y el cálculo determinante es un cálculo sencillo que está en el material que yo le di anteriormente. Obviamente, vamos a hacer el ejercicio con determinante de matrices 3x3. No vamos a poner determinante de matrices 100% porque en verdad ahí humanamente posible necesitamos la computadora. Entonces, vamos a utilizar los determinantes como criterio. Entonces, el tema es sencillo, simplemente hay que conocer esos conceptos y cómo se aplican esos criterios. Entonces, aquí es importante destacar que vamos a utilizar para esto los conceptos de valor máximo o valor mínimo. Valores extremos también son conocidos, punto máximo, punto mínimo.
matemáticamente hablando, estos conceptos matemáticos, valga la redundancia, no hacen alusión al proceso de optimización. Simplemente es que nosotros, como usuarios de la ciencia económica o de la ciencia física, o de la ciencia química, de la biología, de la sociología, utilizamos estos conceptos para nosotros estructurar el proceso de optimización. O sea, no vayan a confundir un punto máximo o un punto mínimo con optimización. No, son cosas diferentes. La optimización se basa en esos conceptos matemáticos para ser ella, la optimización. O sea, no lo veamos de manera lineal. Conceptualmente son elementos de la matemática que nos van a servir para nosotros optimizar. Lo que le quiero decir con esto es que la optimización no es un proceso de la matemática, es un resultado. Entonces, para eso debemos saber derivar, calcular derivada. Entonces, yo no voy a entrar en demostraciones, como siempre le he dicho, pero es bueno que se vayan leyendo el material y viéndolo, porque aquí yo voy a entrar de una vez a la práctica y le voy a hacer referencia, véanse tal capítulo, ustedes van, lo leen y van a ver los conceptos matemáticos y las demostraciones matemáticas que suceden ahí. Entonces, vamos a comenzar con el caso más simple y el caso básico. Este caso, que es el más simple, explica todos los casos, porque yo veo el proceso y veo los pasos que tengo que dar para yo alcanzar el mínimo o el máximo, o sea, la optimización, el mejor camino, la mejor elección. Entonces, ¿dónde yo veo el caso 1 que yo voy a ver? Yo lo veo en el capítulo 9. Entonces, teóricamente, es bueno que vayan al capítulo 9 y se lo lean. Lo que yo le voy a decir aquí, es un resumen de lo que le está diciendo el capítulo 9. De manera práctica y sencilla, para que ustedes lo vean en el ejercicio. Entonces, vamos a entrar y vamos a ver el primer caso de optimización. Entonces, fíjense aquí. Fíjense aquí. Primer caso de optimización. ¿Qué ustedes creen que es esa función? ¿De qué es esa función? ¿Qué ustedes creen? De producción. De producción. ¿Por qué tú dices que es de producción? Bueno, en ese caso yo realmente me llevé por la variable, que siempre representamos la producción. En general, tú no me podrías decir de qué es esa función porque yo no te estoy diciendo qué es cada cosa. La Q puede ser ingreso, la Q puede ser agua, la Q puede ser cualquier cosa, igual la C. Esto es una función de costo de producción. Y esa C que está ahí simboliza el costo total. Ahora pregunto yo, ustedes viendo esa función de costo de producción, que ya ustedes saben que es el costo de producción, ¿cuál es el costo fijo en esa función? ¿Cuál es el costo fijo? 31. El 31 es el costo fijo. Porque es la constante, el costo fijo es constante. Y recuerden que cuando yo saque la derivada, va a ser igual a 0 porque no hay cambio. Entonces, el costo variable se relaciona de manera lineal, cuadrática y cúbica con el costo. Entonces, aquí, esta parte de aquí es el costo variable. Y esta parte de aquí es el costo fijo. Costo fijo más costo variable es igual al costo total. Ahora,
de lo que yo le he hablado hasta el momento, ¿cuál ustedes creen que es la función objetivo que yo voy a optimizar? El costo. El costo total. ¿Y cuál es la variable de elección que yo voy a utilizar para optimizar? La La Q, cantidad. La la cantidad produ- producida. La cantidad. Exacto. Es importante, chicos, aclarar que cuando yo digo optimización, es elegir la mejor elección, seleccionar la mejor elección, encontrar el mejor camino para hacer algo. ¿Y qué le quiero decir con eso? Que la optimización puede ser maximización y puede ser minimización. Maximización cuando yo quiero maximizar, que sea más. Minimización cuando yo quiero reducir, quiero menos. ¿Qué ustedes creen que quiere hacer un empresario o un negociante con el costo? ¿Lo quiere maximizar o lo quiere minimizar? Minimizar. Exacto. Yo como empresario, yo quiero minimizar mis costos. Entonces, aquí la optimización es minimizar el costo. Entonces, hay en la página, en la página 222 de Alpha Chan, 223 hasta la 227, específicamente, señores, en el 9.2, o sea, en la sesión 9.2, en la página 224, la primera parte, me habla del criterio de la primera derivada. O sea, cómo yo alcanzo el punto óptimo utilizando la primera derivada. Y ya ustedes saben derivar. Entonces, yo le voy a ir paso por paso con el criterio de la primera derivada. Entonces, yo no tengo que decir aquí que es una derivada, ni tengo que decir aquí cuáles son las reglas de la derivada, porque eso ya lo vimos. Entonces, el primer paso que se da para optimizar una función utilizando el criterio de la primera derivada para el caso más básico es encontrar la derivada. Entonces, ya ustedes saben cómo salió esta derivada, cómo salió de aquí. La derivada del 31 con respecto a Q es 0. La derivada del 24Q, ¿no es verdad? Es 24. La derivada del menos 5.5Q al cuadrado es menos 11Q. Y la derivada de 1/3 Q al cubo es igual a Q al cuadrado. Entonces, en ese primer paso, después que yo obtengo la primera derivada, yo igualo la primera derivada a 0. Se iguala la primera derivada a 0. Y se desarrolla esa ecuación. Es una ecuación cuadrática. Aquí yo lo estoy haciendo por el método de factorización. Lo pueden hacer por el método de la ecuación, de la fórmula general, por el método de completando cuadrados. Esos son temas viejos de cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Entonces, yo lo estoy haciendo por factorización. Aquí, como es una ecuación cuadrática, yo voy a obtener dos valores. Tengo un Q1 igual a 8 y un Q2 igual a 3. Hasta ese punto, señores, de todo lo que yo he hablado, ¿qué no se ha entendido? Hablen ahora, ¿eh? Y sin miedo, no me hagan lo de la otra vez. Es sincero y me dice si está entendiendo, si está captando el mensaje. Entonces, díganme. ¿Se está entendiendo?
Ok, se está entendiendo. Entonces, le decía, como es una ecuación cuadrática, como la primera derivada me dio una ecuación cuadrática, lo igualé a 0, obviamente voy a obtener dos raíces, dos soluciones para la ecuación, que es Q1 igual a 8 y Q2 igual a 3. Pero tengo un problema. ¿Cómo yo sé cuál de estos valores es que minimiza el costo aquí? ¿Cómo yo lo sé? ¿Es el 8? No lo sé. ¿Es el 3? Tampoco lo sé. Entonces yo tengo que aplicar lo que se denomina criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. Y eso me va a servir a mí para obtener el punto máximo o el punto mínimo de una función. Raisi presenta Alpha Chan en la página 223. Mm, ok. Ok. Entonces, amplíamelo, página 223. Página 223. Ay, Oye, ahí no sale una gráfica, sube para arriba. Una gráfica que sale. Dale, dale para arriba. Mírala ahí. Dale. Fíjense en esta función, señores. Primero, en su clase de cálculo, a ustedes le dijeron que para que una función se pueda derivar, primero tiene que existir el límite de la función. Luego, esa función tiene que ser continua, o sea, debe describir una gráfica suave. Ustedes ven en esa gráfica que me está presentando su compañera Raisi, en el panel A, la primera gráfica, ahí yo no puedo encontrar punto óptimo, punto máximo ni punto mínimo. No puedo encontrar un mínimo ni un máximo de la función. ¿Por qué? Porque la función no es continua, suave. La función cambia en los puntos de inflexión de manera muy abrupta y forma esquina. En ese punto A y ese punto B, si usted calcula la derivada va a ser 0. O sea, usted no va a poder encontrar la derivada. Sin embargo, en la función, en la gráfica B, fíjense cómo las curvas van suave y cómo en el punto C se cambia suave la curva, luego en el punto D. Ahí sí yo puedo encontrar una derivada porque la función es continua. Y obviamente tengo que probar si existe el límite para saber si es derivable. Pero observando la gráfica, puedo decir que la función es derivable. Entonces, fíjense en el punto C, cómo la función cambia de decreciente a creciente, o sea, cambia de menos a más. Amplía más, Raisi, para que los muchachos vean lo que yo les quiero explicar. Enfócame la gráfica B nada más. La gráfica B. Dale para arriba. Entonces, miren, chicos, en esa gráfica, miren cómo la función cambia en el punto C de decreciente a creciente. Entonces, en el punto C, la derivada es igual a 0. Por eso es que en el criterio de la primera derivada, usted tiene que igualar la primera derivada a 0. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar el punto que está ahí. Ese punto es un mínimo. El criterio de la primera derivada me dice que cuando la función cambia de decreciente a creciente, es un mínimo. Y un mínimo es un concepto matemático, simplemente es un valor
mínimo de esa función, mínimo relativo, porque esa función puede ser infinito, pero yo no sé cuál es el valor más mínimo. Entonces, la optimización, ¿qué es lo que se hace? Se hace en intervalos. Por ejemplo, si yo evalúo la función desde donde intersecta el gráfico Y hasta el D, hasta el punto D, eso es un intervalo. Yo partí la función y la estoy evaluando ahí. En ese intervalo hay un mínimo, porque la función cambia de decreciente a creciente. Entonces, con el criterio de la primera derivada, yo tengo que verificar si se da ese cambio. Si se da ese cambio, entonces estoy en un punto mínimo. Sin embargo, en la gráfica anterior, en la gráfica del panel A, ahí no va a haber cambio de signo. Ahí o va a dar menos menos o va a dar más más. Eso me está indicando que eso es un punto de inflexión, pero no hay un punto mínimo. Luego en el punto D, si ustedes se fijan, en el punto D, ahí va a haber un valor máximo. Yo voy a encontrar ahí un valor máximo. El valor de X que hace máximo la función. Porque el punto mínimo es la combinación de Y y X. Digo, el punto mínimo máximo es la combinación de Y con los valores que yo encuentre ahí. Entonces, si ustedes se fijan, en comparación al caso anterior, que cambió de menos a más, fíjense que la función está cambiando de creciente a decreciente. Entonces ya yo sé que si cambia ahí de creciente a decreciente, es decir, de más a menos, estoy en un óptimo máximo. Le hace lógica eso, que cuando usted sube una subida, cuando usted llega ya al punto, usted está en un máximo, pero tiene que bajar. Entonces, alcanzó un máximo. ¿Por qué? Porque fue subiendo y luego bajando. Sin embargo, cuando va hacia una bajada, usted está bajando y luego sube. Entonces, para que hagan una analogía, ese cambio de esa curva me puede ayudar a mí a saber que es a encontrar un punto máximo o un punto mínimo. No optimización. Todavía no sabemos si optimización eso. Simplemente le estoy diciendo cómo matemáticamente nosotros relacionamos los conceptos matemáticos de mínimo y máximo para encontrar el punto óptimo. Entonces, déjame presentar yo ahora. Deja de presentar, Raisi. Entonces, continuemos. Ahora, con eso que yo le he explicado, para que vean cómo se ejemplifica el criterio de la primera derivada y qué es lo que busca, es ese cambio, señor, en la curva. Cuando yo cambio de bajada a subida y de subida a bajada, cuando yo cambio de decreciente a creciente o de creciente a decreciente, cómo yo cambio de menos a más o de más a menos. Entonces, ya he explicado eso. Como aquí me dieron dos raíces, porque la primera derivada era una función cuadrática y la igualé a cero, que son los que representan el punto D y el punto C, ese cero que está ahí, esa igualación a cero. Entonces, vamos a evaluar si el 8 o el 3 son máximo o mínimo. ¿Ok? ¿Cómo yo lo hago? Bueno, cogiendo la gráfica, me está diciendo que si yo tengo el 8, tengo que coger un valor antes del 8 y después del 8 para ver si hay un cambio. Entonces, fíjense, si cojo un valor antes del 8, que X es igual a 7, evalúo la primera derivada con ese valor y me da, miren, menos 4. Aquí lo importante no es el menos 4, aquí lo importante es el signo menos. Luego cojo un valor después, Q igual a 9, y evalúo la primera derivada y me da un más 6. Aquí lo importante es el signo más. Si ustedes se fijan en la gráfica que estaba presentando Raisi,
cuando el cambio pasa de menos a más, ¿qué es? Un mínimo. Un mínimo. Entonces yo establezco aquí que Q igual a 8 es un mínimo. ¿Por qué? Porque la función cambió de decreciente, o sea, de menos a creciente, más. Entonces yo establezco que eso es un mínimo. Tomo el valor 8, lo sustituyo en mi función original, es decir, en esta función, y obtengo el valor del costo total, que es igual a 41.66. Entonces, el punto mínimo relativo de esa función en ese intervalo es PC, el punto P es punto, C, Q1 es 41.66,8. Ese es el punto mínimo. Entonces, ¿qué me está diciendo ese punto? Que el valor de Q que minimiza esa función es 8 y que el costo mínimo en ese punto es 41.66. Ese es el costo mínimo de esa función. Entonces, vamos a evaluar el Q3, porque ya lo evaluamos con Q8, pero yo no sé si Q3 es mínimo o máximo. Puede hacer que sea un mínimo y sea menor que el valor que me dio el 8 aquí, que me dio 41.66. Vamos a ver. Evalúo Q3 con un valor antes y un valor después. Vamos a evaluarlo primero con Q2. Sustituyo en la primera derivada y me dio un más 6. Vuelvo y le repito, aquí lo importante es el signo. Luego, aquí me equivoqué, aquí es 4 que va, no 9. Fíjense que la función, la primera derivada está evaluada con 4. Tomo el 4 y evalúo la primera derivada y me da menos 4. Entonces, fíjense que cambió de más a menos. Como cambió de más a menos, ¿qué es? Un valor máximo. Entonces, yo sustituyo, igual que hice en el anterior, en la función original, el 3 y evalúo y me da 60.33. Entonces, el punto máximo donde se alcanza el costo máximo de esa función es CQ2. Yo puse 1 aquí. CQ2. Entonces, me da que el valor 3 es un valor máximo y me da el máximo costo, 60.33. Fíjense que el 60.33 es menor que es mayor que el 41.66. Y usted, como un agente económico racional, ¿usted quiere maximizar el costo o minimizar el costo? Minimizarlo. Minimizar el costo. ¿Y cuál punto yo elegiría? Yo elegiría el punto 60.33,3 o el 41.66,8. 41.66. Exacto. Yo me iría por el costo menor, que es 41.66. Entonces yo estableciera mi producción en el punto 8. Yo produjera 8 unidades. Con 8 unidades, yo voy a minimizar mi costo. Si lo que me interesa es minimizar el costo, porque obviamente mi interés final es el beneficio, tengo también que combinarlo con el ingreso. Aquí me está diciendo que dada mi tecnología, la producción en la cual yo voy a alcanzar el costo menor es produciendo 8 unidades con el nivel de 8 unidades. Si me paso de ahí, voy a tener un costo mayor. Pero para saber si eso es bueno o es malo, también tendría que compararlo con el ingreso para ver los beneficios. Entonces, hay otro criterio, porque el criterio de la primera derivada es una condición necesaria, pero no suficiente. Vamos a ver. Eso de necesario y suficiente, es bueno que lo investiguen en AlphaChat. En ese caso no le voy a decir la página porque
hay en varias partes que Alpha Chan lo dice y es bueno que ustedes lo vean. Disculpen, la primera derivada es una condición necesaria, no suficiente. Entonces, como es una condición necesaria, pero no suficiente, yo tengo que tomar otro criterio que me avale eso, como que me dé el golpe final y me diga, sí, eso es un máximo o es un mínimo. Y ahí viene el criterio de la primera derivada. Eso, señores, de condición necesaria y condición de suficiente, lo pueden ver a partir de la página 234 a la 235 Alpha Chan. Y en la 235, en la tabla 9.1, hay un cuadrito. Esos son los criterios que se toman en cuenta para el caso básico, para establecer si es un máximo o un mínimo. Ojo, y apúntenlo ahí en su cuaderno. En todos los temas de optimización, en todos los capítulos de Alpha Chan, él le hace un cuadro similar como la tabla 9.1 y le pone los criterios que se tienen que cumplir para usted identificar máximo y mínimo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? En pocas palabras, tómense su cuadro, apréndanselo y analícenlo. ¿Ok? Porque con esos criterios que yo voy a decidir qué es un máximo o un mínimo en cada caso de optimización. Como el criterio de la primera derivada es necesario, pero no suficiente, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, que ese sí es suficiente para establecer un máximo o un mínimo. ¿Y qué me dice el criterio de la segunda derivada? Bueno, en el criterio de la segunda derivada simplemente me dice que cambie, que saque la segunda derivada de la función. Obviamente, si yo tomo mi primera derivada, que es esta, y saco la segunda derivada, me daría esto. No, me va a dar esto. Esta es la segunda. Ah, mira la primera derivada aquí. Entonces yo vengo aquí y saco la primera derivada. Digo, la segunda derivada. La derivada de 24 es 0. De menos 11Q es menos 11. Y de Q al cuadrado es 2Q. Pero, ¿y cómo yo sé, profesor, si es un máximo o un mínimo con la segunda derivada? Bueno, tomo el valor que obtuve cuando iba, los valores que obtuve cuando vale la primera derivada a 0 y lo sustituyo en la primera derivada. Digo, en la segunda derivada, disculpen, lo sustituyo en la segunda derivada. Y si ese valor es mayor que 0, es un mínimo. Y si ese valor es menor que 0, es un máximo. Vuelvo y repito. En el criterio de la segunda derivada, yo tomo los valores raíces, los valores solución que yo encontré cuando igualé la primera derivada a 0, es decir, estos valores, y evalúo la segunda derivada, es decir, sustituyo esos valores en la segunda derivada. La evalúo, no igualo la segunda derivada a 0. Y evalúo la segunda derivada con los valores que obtuve cuando resolví la primera derivada al igualarla a 0. ¿Por qué les recalco eso? Hay muchos estudiantes que tienden a confundir criterios. En el criterio de la primera derivada es que yo igualo a 0. En el criterio de la segunda derivada yo no igualo a 0. Yo la evalúo con los valores que obtuve al igualar la primera derivada a 0. Entonces, el 8, que es la primera ahí, cuando yo evalúo la segunda derivada me da 5. Y el criterio de la segunda derivada me dice que cuando el valor es mayor que 0, estamos en un mínimo. Tomo el Q2, el 3, y evalúo mi segunda derivada y veo que me da. Aquí esto está mal, porque esto es negativo. Entonces me dice que cuando el valor es menor que 0, es un máximo.
Cuando el valor es menor que 0, estamos ante un máximo. Hasta ahí, señores. ¿Qué no se entendió? ¿Qué no se entendió hasta ahí? Comentario. Díganme. Nada, en lo personal yo entendí bien esa parte. Todo el mundo entendió bien. En mi caso, Entonces, no sé todos. vamos a desarrollar un ejercicio. Vamos a desarrollar un ejercicio. Este ejercicio está en la página 238 de AlphaCham para el que lo quiera ver. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a coger un Word. Y vamos a desarrollar un ejercicio para ver si en verdad entendemos. Entonces, me dan dos funciones. Me dan dos funciones. Me dicen, mira, sea RQ, R ahí está representando el ingreso, es decir, renta. Sea RQ el ingreso y CQ el costo. Ambos, si se dan cuenta, están en función de la cantidad que se produce. El ingreso es una función de la cantidad que se vende y el costo es una función de la cantidad que se produce. Entonces, ambos están relacionados por Q. Entonces, yo quiero encontrar el nivel de Q que me optimiza los beneficios. Entonces, mi función objetivo aquí son los beneficios. Vamos a ponerle aquí función objetivo. Entonces, mi función objetivo son los beneficios. ¿Y a qué son iguales los beneficios? Al ingreso menos los costos. Al ingreso menos los costos. Entonces, los beneficios son igual a los ingresos menos los costos. Esa ecuación que es condicional, de comportamiento o definicional. Definicional. Esa ecuación es definicional. Entonces, ya me dijo que yo tengo que optimizar el beneficio, dado que el ingreso y el costo. ¿Cuál es mi objetivo con los ingresos? ¿Qué yo quiero hacer con los ingresos? ¿Maximizar o minimizar? Maximizarlo. Quiero Maximizarlo. maximizar los ingresos y los costos. ¿Qué yo quiero hacer? Minimizarlo. Reducirlos. Hay dos formas de desarrollar este ejercicio. Yo puedo, por un lado, maximizar el ingreso y por otro, minimizar el ingreso y luego restarlo. O puedo hacer la resta de las dos funciones primero y luego hacer el proceso de optimización. Voy a hacer el segundo. O sea, me dice que la función de ingreso es igual a 1200 menos Q cuadrado. Y me dice que la función del costo es igual a Q al cubo menos 61.25
Q cuadrado más 1.520.000, digo 1.528.5 Q más 2.000. Más 2.000. Esas son mis funciones. Vuelvo y repito, hay dos formas de hacerlo. Puedo primero maximizar el ingreso, luego minimizar el ingreso, el costo, hacer la resta, porque es una ecuación diferencial, y así obtener el beneficio máximo. O puedo tomar las dos funciones desde el principio, originalmente, hacer la operación y proceder simplemente a optimizar el beneficio. Entonces, le dije que vamos a hacer la segunda. Como ya sabemos que el beneficio es igual al ingreso menos el costo, tomamos nuestra función de ingreso y le restamos el costo. Voy a ponerla más pequeña. ¿Se ve ahí bien? Sí, ahí se ve. Sí. Entonces, aquí voy a operar y voy a realizar esto. Entonces, vamos a operar. ¿Qué pasa cuando un signo antecede un signo de agrupación como un paréntesis, un corchete, una llave, una barra? ¿Qué pasa? Ese signo multiplica todo está dentro Entonces, del paréntesis o el corchete. exacto. Como ese Q3 está positivo, va a pasar negativo. Como este está positivo, digo, está negativo, va a pasar positivo. Como este está positivo, entonces pasa negativo. Y como este está positivo, pasa también negativo. Ok, ahora voy a operar. 1.200 menos 2.000, ¿cuántos son? Menos 800. 800. Menos 800, 800. profesor. 800. menos 800. Menos 2Q2 más 61.25Q2, ¿cuánto da eso? Mm, 59.25. ¿Cuánto? 59.25. 59.25. 25. 75. 75. Entonces después tengo Q2. Y menos Q3 pasa como menos Q3. Ajá. 9.75, punto 25. ¿Por qué da .75? Eso. ¿No me Es dijeron punto eso? 25 porque tú le estás restando un entero. Exactamente. Entonces,
tengo este. Este no le pasa nada, me imagino. Déjame organizar esto. Voy a ponerlo en orden. A ver si es verdad que me está dando igual. Es igual a menos Q3 a 59.25 Q2 más menos 8. Ok. Revisen, está bien eso. Revisen bien. Yo revisando Alpha Chan. Ah, es que yo estoy cometiendo un error, con razón. Ya, es que esto es Q. Si eso es Q, todo cambia. Eso es Q. Eso es Q. Entonces aquí va a ser menos. Es Q. Ok. Déjame quitar esto. Q3. Entonces, y ahora, ¿quién me ayuda? Tengo menos Q3. El término cuadrático, ¿cuál sería? Sigue siendo el mismo. 59.25 Q2. El término lineal sería entonces ahora Menos 328.5 Q. menos 328.5. Sí. Sí. Y el 2000 ya que era Y solo. el término lineal, Menos 12.000. 2000. entonces ya tengo mi función de ingreso. Digo de beneficio. Esos son mis beneficios. Pero yo quiero saber cuál nivel de producción me ofrece el mayor beneficio. Entonces, ayúdenme. Criterio de la primera derivada. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo aplico el criterio de la primera derivada? Primero buscamos la primera derivada y luego le damos a cero. Ok. Derivada. Primero buscamos la primera derivada. Igualamos a 0. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera derivada? Comiencen. Primera derivada. Menos 3Q a la 2. Menos 3Q a la 2. El 3. Ajá. Sigan. Menos Q. Menos Q. 2 por 59.25. 119.5. 118.5, ¿no será? 19. Ah, 19. 18. 18 o 19. ¿Cuál de los dos? 18. 18. Q. ¿Ah? Menos
Menos 328.5. 328.5. Menos 2000. No, ya. No. Cero Ahora ahí. cero. Ok. Entonces, encontramos la primera derivada. Ahora igualamos a 0. Para encontrar los valores relativos, los valores mínimos y máximos. Igualamos la primera derivada a 0. Ok. Entonces, ¿quién resuelve eso? ¿Lo hacemos por la ecuación general? Sí. Vamos a hacerlo por la ecuación general. Entonces, la ecuación general, ¿cuál es B? Menos 18.5. 318.5. Menos 18.5. A es menos 3. Y C es menos 328. Menos 328.5. Entre menos 3. Pues Q Entonces vamos a desarrollar. Esto me va a dar positivo aquí. Ay, 0.5. 118.5. ¿Cuánto me da menos 118.5 al cuadrado? 14.042.25. 14.042.25. Entonces, 4 por 328.5, ¿cuánto me va a dar eso ahí? 4 por menos 3, por menos 328. Da 3.942. 3.942. Y esto aquí me da menos 6. ¿Cuánto me da la resta de adentro? 14.042.25 menos 3.942. ¿Cuánto da? $10.100.25. 1.25. 100.25. 10.25. ¿Cuál es la raíz de 10.100.25? 100.5. 100.5. 100.5. Bien, a 100.5. Entonces, vamos
Vamos a ver cuánto nos da el Q1. Q1 va a ser igual a 118.5 más 100.5 Entre menos 6. entre menos 6. ¿Cuánto da eso? Menos 48. Eso da Menos 219 43.8. entre menos 6. ¿Cómo? Menos 43.8. Menos qué. A mí me da así. A mí me da menos También, 36.5. sí, 36.5. Ah, bueno. A mí me da menos 36.5. 36 es que da, espérense, vamos a ver qué podemos estar haciendo. Sí, es cierto, es que puse menos. Si yo multiplico eso, tiene que ser positivo. Menos más. 118 más 105 entre menos 6. Yo creo que el error está arriba cuando multiplicamos 4 por A por C, porque no se está tomando en cuenta el signo del 4. Menos 4 por menos 3 es 12 por menos 328. O sea, ahí es negativo el resultado y lo estamos poniendo positivo. Pero no está negativo aquí. No. Ok. 4 por Creo que- menos 3. Voy a dejar ese signo fuera. O está bien, multiplica menos 4 por menos 3. ¿Cuánto te da? Te va a dar 12. Y cuando tú multiplicas 12 por menos 3, 28.5, ¿cuánto te da? ¿No te tiene que dar menos 3, 942? Sí, sí. Exacto. Exacto, a mí me da menos 36. 36.5. Entonces Alfa Chan se equivocó ahí. Porque, o sea, el 6 está negativo. 36.5 le da a Alfa Chan. Así es que está dando. Bueno, por lo menos a mí me dio así. Pero negativo, ¿da? Negativo. Sí, pero está Porque el 6 positivo. está, pues está Oye, mal. todo está bien. Ah, mira, aquí esto es que está. Vamos a ver, vamos a revisar el más 118. Vamos a ver. Aquí hubo un error. Menos. Más 61. Pero vamos a ver, menos 2Q más 61.25. Es que esto es positivo. Sí, porque el mayor es 61.5. 61 es mayor. Esto es positivo, es lo que pasa, es ahí que está el problema. Ok. Eso está mal ahí, aquí. Entonces, esto es menos. Menos. Ahora sí. Ahora sí va a dar 36.5. ¿Vieron como un signo? Todo está mal. Si es un signo. Entonces, menos 18 menos 105, menos 100 puntos. ¿Cuánto da aquí? Menos ¿Cuánto da esto? 18.53. ¿Cómo así? Menos 118.5 menos 100.5 entre menos 6. ¿Cuánto da? Menos. Menos 18. Menos 18 entre menos 6. Porque tú primero tienes que hacer la resta de Ahí el arriba. total da menos 219 entre menos 6. Y eso entonces lo que da 36.5. No, espérate. Aquí arriba, no quedamos. Este de aquí arriba, espérense. Ese no El puede dar Q2. 35.
No, eso no da eso. Está bien, vamos al El de paso. arriba está malo. Claro, porque el signo cambia. Este, 3. menos 18.5 más 100.5 entre menos 6. ¿Cuánto da? Eso da menos 18 Tres. entre menos 6. Eso da ¿Qué es 3.08. Menos 118.5 menos 100.5 entre menos 6. ¿Cuánto le da? Ahí me dio Ese da 3 positivos. 36.5. 36.5. 36.5. Ya. Entonces, voy a borrar todo esto. Esto simplemente era para que vieran cómo salían los valores. No me interesa hacer ese cálculo ahí. Lo tienen que hacer si lo van a hacer por ahí, pero el ejercicio que estamos haciendo no me interesa tenerlo ahí. Simplemente era para ver cómo se sacaba. Entonces, esta ecuación, cuando yo la igualo a 0, la primera derivada me da dos valores. U1 igual a 3 y U1 igual a 36.5. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hago ahora? Evalúo un valor antes y un valor después. De cada una de las raíces encontradas, de cada una de las raíces solución. Encontrada. Estas son las raíces solución, señores. Entonces, un valor antes y un valor después para ver si hay cambio de signo. Vamos con el Q1. 2 y 4. Cojo mi primera derivada. Cojo mi función original. ¿Es la función original o la derivada que tomo? La Para derivada. evaluar un valor antes y un valor después. Derivada. La derivada. ¿Seguro? Sí. La ¿Están original seguros? ya cuando se entiende. Sí. Ok. Entonces, vamos a tomar la derivada, si ustedes lo dicen. Entonces, esto aquí es 3. Digo, no. Vamos a No, tomar tiene que ser uno menor Tiene que ser y 2, uno 4. 4. Q igual a 2. 2. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Hello. Calculadora. Cuatro por menos 3 menos 12. 118.5 por 2 menos 328.5. ¿Cuánto da? Menos 97.5. Menos 97.5. 97.5. ¿Y eso cuánto da? Pero ese profesor, la de arriba La de arriba está mal. es menos A mí 100.5. me da, Que lo dije mal. Menos ¿Usted no tiene 100.5. calculadora a mano Sí, ahí? a, sí, ya. a mí Menos me da 100.5. menos 3.5. A ti menos 103. Decídanse. A mí Eso también. le queda Me da menos 3.5. menos 103.5. Exacto, a mí Ok. me da Menos menos 103.5 ya. Ya.
Ok, entonces la otra, ¿cuánto le da? Oye, están, y, bueno, es a mano que lo están haciendo. 97.5. 97.5. Sí, a mí me da 98. 97.5. Mm. Entonces ahí cambió de menos a más. Si cambió de menos a más, ¿qué posiblemente sea el Q3? Un mínimo. Un mínimo. Entonces vamos a ponerla ahí. Esto puede ser un valor mínimo. Ok, ahora vámonos con el otro. Vámonos con el Q2. Es 36.5. Voy a tomar el 36 y voy a tomar el 36.8. 36. Dígame cuánto me da esto. El primero, ¿cuánto me da evaluado entre 36? 49.5. 21. 32. ¿Cuánto? A mí me da 32. 49.5 me da. A mí me da 32. Pónganse de acuerdo. Revisen. Eso da 49.5, profesor. La primera. Ajá. A mí me da 32. ¿Y de dónde salió el 31 entonces? 49.5 así. Sí. 26. ¿Y la segunda cuánto da? Menos 3 por 36. Menos. Menos 30.42. Menos 30.42. Entonces, si cambió de un más, de más a menos, ¿qué es eso? O más. Ok. Un valor máximo. Entonces, para encontrar el punto mínimo y el punto máximo, voy a buscar solamente el punto máximo porque ese es el que interesa para cortar el ejercicio, porque es el máximo que estamos buscando. Yo quiero maximizar los beneficios, no minimizarlo. Entonces, para encontrar el punto máximo, vamos a evaluar la función original. Y la función original es esta. Entonces, la función original evaluada en 36.5. 36.5. Vamos, ¿qué da ese cálculo? ¿Qué da ese cálculo? La gente de la calculadora. A mí me da 29.980.18. ¿Cómo? Revísalo. A mí me da 18.317.44. Revísalo.
No le da 16. Digo, estoy viendo el valor. Menos, no, menos no. Da 16.318.44 y lo redondeamos. Ok. Ese es el valor que tiene Alfachán. 16,318. Revisen lo demás a ver si es verdad, porque Alfachán se puede equivocar. Es humano. Entonces, el punto máximo, O la digitación del libro también. el punto máximo, que es lo que me interesa a mí, encontrar el punto que maximiza, es creo que lo puse al revés en el ejercicio ahorita. Déjame ver. Ese punto de aquí, ¿cómo lo puse? Lo puse PCQD. CQ2. Aquí sí. Esto tenía que ser Q12. Y aquí también. Aquí está mal. Primero se pone la X y después se pone la Y. Es Q. Y Q es la X y la variable dependiente es la Y. Entonces, Q, mi punto máximo es menos 30.42, 16,318.44. Recuerden que aquí cometí un error. Primero siempre se pone la X en el par ordenado primero que la variable dependiente, porque es XY. Entonces aquí tenía que ser QC, no CQ. Por eso que aquí es Q y beneficio. Entonces, ya es el punto máximo. Aquí tengo el ingreso, el beneficio máximo. Tengo el punto máximo. Ok, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a evaluar la segunda derivada. A ver, para confirmar, acuérdense que la primera derivada es necesaria, pero no suficiente. Con el criterio de la segunda derivada, llegamos a una conclusión suficiente. Entonces, vamos a usar el criterio de la primera derivada ahora. Y vamos a comprobar si... La segunda derivada. Y vamos, digo, de la segunda derivada, y vamos a comprobar si ese punto en verdad es máximo. Criterio de la segunda derivada. Entonces, saquemos la segunda derivada de la primera, obviamente, de la primera. Y vamos a sacar la segunda derivada, a ver. Entonces, segunda derivada. Pues, ¿cuál es la derivada aquí? Segunda derivada, menos 6Q No sé. más 118.5. ¿Qué hago? ¿Igualo la primera derivada a 0? Digo, a No 0, sé. ¿sí? ¿O le evalúo con este valor? ¿Qué hago? No Se se evalúa puede con... quitar cero. Se evalúa con el valor. Exacto. Evalúo, señores. La segunda derivada no se iguala a 0. Se evalúa. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto me da? Ay, Dios. 36.5. ¿Cuánto me da eso? Menos 100.5. Menos 200. A mí más o menos. Está bien, es verdad. Menos 100.5. Sí. Entonces, ¿eso es un máximo o un mínimo? ¿Es un máximo o un mínimo? Bueno, si es menor que Todavía 0, no se como es sabe. menor que 0, es, déjeme ver, es un máximo.
es un Es máximo. menor que cero. Recuerden, cuando se evalúa la segunda derivada, si es menor que cero, es un máximo. Si es mayor que cero, es un mínimo. Como esto es menor que cero, entonces es un máximo. Entonces, este punto de aquí es un máximo. Porque la segunda derivada, Dice poca, profe. evaluada en Q, es menor que cero. El menos 105.5 es menor que cero. Por eso es un punto máximo. Ahí hay un máximo. Entonces ya, ese es el primer caso de la optimización. Ahora veamos el segundo caso de optimización, que son de funciones de varias variables. Entonces, ¿dónde está eso? Eso está... Esto está en el capítulo 11, página 291, optimización de funciones de múltiples variables de elección. Eso usted lo va a encontrar en el capítulo 11, a partir de la página 291 de Alpha Chan. Ahí pueden ver la teoría, el cuadrito de lo que yo le menciono. Por ejemplo, en este caso, el cuadrito de los criterios, de las condiciones, están en la página 300. Ahí pueden ver las condiciones resumidas, suficiente y necesaria. Aquí, en el caso más difícil, tenemos que usar el determinante. En el caso más fácil, todavía podemos trabajar matrices. O sea, aquí van a tener dos casos. Uno con dos variables y uno ya con mayor de dos variables independientes. Entonces, veamos el primer caso con dos variables independientes. Entonces, primero, aquí hay que saber derivar parcialmente. Y ya ustedes vieron cómo se deriva parcialmente. Entonces, ¿qué me dice aquí? Me dice, primero, lo primero que tengo que hacer es lo mismo que vimos la otra vez. Pero ¿qué pasa? En la otra vez simplemente nosotros igualábamos a hacer una sola ecuación. Aquí van a haber dos ecuaciones. Una ZX con la primera derivada parcial con relación a X igual a 0. Y la derivada parcial con relación a Y, la primera derivada, igual a 0. En el caso anterior, nada más teníamos una sola ecuación. Aquí vamos a tener dos. Luego me dice que para que haya un máximo, tanto la segunda derivada parcial como de X y de Y tienen que ser menor que 0. Escuchen bien, esos criterios usted se los tiene que aprender de memoria. También me dice que para que sea un mínimo, la segunda derivada parcial de X y de Y deben ser mayor que 0. Y se lo está diciendo, señores, que tiene que ser menor que 0 y mayor que 0 de manera simultánea. Automáticamente, ZXX sea menor que 0 y ZYY sea mayor que 0, ya hay problema. ¿Ok?
También me dice que la multiplicación de la segunda derivada parcial de X y la segunda derivada parcial de Y debe ser mayor al cuadrado de las derivadas parciales cruzadas, de las derivadas parciales cruzadas al cuadrado. Entonces, si se cumplió esto del máximo y se cumplió esto del óptimo, estamos ante un punto máximo. Y si se cumplió esto del mínimo y se cumplió esto del óptimo, estamos ante un punto mínimo. O sea, que haya máximo se tiene que cumplir esto y esto. Para que haya mínimo se tiene que cumplir esto y esto. El punto 4 siempre se tiene que cumplir. El punto 4 siempre se tiene que cumplir. Las derivadas, las segundas derivadas parciales de X y de Y, su producto, la multiplicación, tiene que ser mayor que el cuadrado de las derivadas parciales cruzadas. Y ojo, recuerden, ¿cómo sabemos que las derivadas parciales vamos más o menos bien? Que las cruzadas tienen que ser iguales. Si las cruzadas no son iguales, hay problema. ¿Ok? Por eso es que eso está elevado al cuadrado. Ustedes se recuerdan que las derivadas cruzadas parciales tienen que ser iguales. ¿Se acuerdan que vimos ese caso el sábado pasado? Sí. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso que están al cuadrado ahí. Entonces, vamos a comenzar con un caso. Aquí tenemos la función z, que va a ser la función objetivo. Esta función z depende de dos variables de elección, de la x y de la y. Entonces, el primer paso es igualar las primeras derivadas parciales a 0 para encontrar los valores críticos, es decir, el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, Maestro, dígame. repite el punto 4, que no lo entendí muy bien. El punto 4 siempre se tiene que cumplir y me dice que la multiplicación, o sea, el producto de las segundas derivadas parciales, tanto de X o de Y, o si hay otras variables incluidas ahí, tiene que ser mayor que el cuadrado de las derivadas parciales cruzadas. Eso es lo que dice. Y siempre se tiene que cumplir. Para que este máximo y este mínimo haya un óptimo, se tiene que cumplir esto. Es simplemente eso. Ya tú sabes sacar la segunda derivada parcial. Entonces nosotros lo que vamos es aplicar. Esto es una condición, señor. Esto es una regla. Ahora, si tú no sabes lo que es esto, ni sabes lo que es esto, ni sabes lo que es esto, que lo vimos la clase pasada, ahí ya es un medio problemático. Entonces tú tienes que irte a repasar. Pero lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿estás clara? Sí, gracias. Estos son condiciones, señores. El problema es si yo de estas condiciones, yo no sé lo que es esto, ni sé lo que es esto, ni sé lo que es esto. Porque esto simplemente son condiciones en base a cosas que se supone que ya yo sé, que lo vimos el sábado pasado. Entonces, vamos, tengo la función objetivo. Mi función objetivo es z y mi variable de elección, mis variables objetos son x e y. No puedo decir y, o sí, puedo decir y. X y y son mis variables de elección. Entonces, vamos a sacar la primera derivada parcial de esto con relación a x. Esas derivadas parciales, ¿está bien esa derivada parcial? Yo entiendo que sí. ¿Por qué usted entiende que sí? Bueno, porque la regla de la derivada parcial dice que cuando, Sáquemela al paso ahí, vamos a ver. bueno, Aplicando la regla. con relación a X, bueno,
está la primera, que es 12x, luego la del 9 sería 1, o sea, 9 por 1, mira, 9 por 1. Entonces, en el caso de 3xy, la regla dice que cuando es una constante multiplicativa, esta se resuelve, o sea, de la variable con la que no se está trabajando. Y las otras que sean aditivas se dejan en 0, o sea, no se sacan. Por Ok. eso es lo que está bien. Entonces, como dijo su compañera aquí, la derivada de 6x cuadrado menos 9x menos 3xy menos 7y más 5y al cuadrado con relación a x es igual a 12x menos 9 menos 3y, por lo que ella explicó. Siempre se deriva en relación a la variable que se me indica. Las que sean variables multiplicativas se quedan. Sí, digo, la que sean, la variable que esté multiplicando se queda porque se considera una constante multiplicativa. Y la que esté sumando se elimina porque se considera una constante aditiva. En este caso, tengo que 2 por 6 son 12, me va a dar 12x. La derivada de menos 9x es menos 9. Y la derivada de menos 3xy, como y está multiplicando, y se queda. Y derivo 3x. En este caso me va a dar menos 3. Por eso me va a quedar menos 3y. Entonces, en la otra, ¿qué pasa? Como es 7y y ahí no está x, es una constante aditiva. Entonces su derivada es igual a 0. Lo mismo con 5y al cuadrado. Para sacar zy es lo mismo, se aplica la misma regla. ¿Y qué pasa? Ustedes se acuerdan que en el primer caso que ya vimos, se igualaba la primera derivada a 0, pero ahí solamente estábamos derivando con relación a una variable. Aquí estamos derivando con relación a dos variables. En este caso, se tiene que hacer un sistema de ecuaciones de esta manera y igualar las primeras derivadas parciales, es decir, zx y zy a 0. Eso es lo que significa el punto 1 aquí. Igualar las primeras derivadas parciales a 0 y encontrar valores críticos. Esto yo lo puedo desarrollar, este sistema de ecuación de primeras derivadas parciales, con reducción, con igualación, con sustitución, con Kramer, con la inversa, con determinante, con eliminación de Gauss, por el método que ustedes quieran. Entonces, aquí yo estoy usando. ¿Quién me dice qué método estoy utilizando aquí para resolver este sistema de ecuación? No, de reducción. Fíjense que yo tengo 12x menos 3y igual a 9. ¿Y qué yo hago? Multiplico por 4 a ambos lados para tratar de eliminar el 12. Entonces aquí elimino el 12 y me queda esto. Entonces y es igual a 1. Luego sustituyo ese 1 en cualquiera de las ecuaciones y obtengo el valor de x, que también es igual a 1. Aquí yo estoy usando función o eliminación. Luego el paso 2 me dice que las segundas derivadas parciales tienen que ser menor que 0 para que sea un máximo o mayor que 0 para que sea un mínimo. Esto es lo que equivale al criterio de la segunda derivada. Entonces vamos aquí. Saco mi segunda derivada con relación a x. Aquí me va a dar 12x. Aquí me va a dar 10. Y si se fijan, como no tienen variables, quedaron constantes, simplemente verifico si son mayor que 0 o menor que 0. Fíjense, ambos son mayor que 0. Ambos son mayor que 0. Entonces, un mínimo. Es un candidato a mínimo. Fíjense, yo digo es un candidato a mínimo, no digo que es un mínimo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Candidato a mínimo o candidato a máximo. ¿Por qué? Porque si esto no se cumple cuarto. 4 no se cumple, no lo es. Si la 4 no se cumple, no lo es. Se puede cumplir esto.
se puede cumplir esto, se puede cumplir esto, pero si esto no se cumple, no estamos hablando ni de máximo ni de mínimo. Entonces, por eso yo digo candidato aquí. Y fíjense también que para que sea un mínimo, ambas derivadas, ambas segundas derivadas parciales, tienen que ser mayor que 0. Y para que sea mínimo, ambas tienen que ser mayor que 0. Si se hubiera dado el caso que esto fuera mayor que 0 y esto sea menor que 0, eso no se está cumpliendo nada ahí, ¿eh? Entonces, seguimos. Ahora sacamos las derivadas parciales cruzadas. Aquí tenemos las directas. Ahora saquemos las cruzadas. Vamos a derivar ZX con relación a Y. Por eso le pongo XY. Si se fijan, me dio menos 3Y. Digo menos 3. Luego voy a derivar ZX con relación a X. Y fíjense que tengo XY. Fíjense que también me dio menos 3. Entonces, agarro la segunda derivada. Aquí en este caso me dio 12. Y en este caso 10. Y lo multiplico a ver si es mayor que el cuadrado de las derivadas parciales cruzadas. Entonces, vamos a ver. 12 por 10, 120. Y menos 3 al cuadrado es 9. Como 120 es mayor que el 9, entonces el punto X igual Y igual 1, porque las dos son iguales, tanto X como Y son iguales a 1, es un punto que mínimo o máximo. Es un punto mínimo o máximo. Igual a 1 mínimo. Es un punto mínimo, señores. Yo puse aquí X igual a Y igual a 1, porque es que ambas son igual a 1. Simplemente, fue por eso que lo puse. Si están confundidos por eso. Miren, Y es igual a 1 y X es igual a 1. Entonces, hasta ahí, ¿qué no se entendió? ¿Qué no se entendió? Hello. Entonces, el silencio me dice que entendieron. Entonces, vámonos a otro caso de optimización. A casos más difíciles. Vamos a ver. Esto, señores, está en el mismo capítulo también. Está en el mismo, en el mismo capítulo. Entonces, vamos a verlo. Función de una variable. Aquí sería de varias variables. Ah, pero espérate, esto es el mismo. Buscar valores críticos, sean valores. Ajá, esto fue un repaso que yo di. Está hecho. Criterio de la segunda derivada. Ajá, punto máximo, función de múltiple variable, ya eso. Ejemplo que le estaban oyendo. Función de múltiple variable, caso 2.1. Entonces, aquí estamos, señores, con múltiple variable. ¿Qué pasa? Aquí la cosa se pone un chin agria, digamos, pero nada que ustedes no puedan resolver. ¿Por qué? Porque en el caso de dos variables, yo lo puedo hacer normal con sistema de ecuaciones y todo, pero ya en el caso de tres variables, la cosa se complica y yo tendría que utilizar el concepto de matrices, de los determinantes, para yo resolver esto. Entonces, pero son las mismas reglas. Es decir, cuando yo digo que es la misma regla, que seguimos aquí con esto mismo. No nos hemos salido de esa condición, seguimos igual. Vamos a revisar por si acaso hay una variación.
en las condiciones. Entonces, el cuadro para resolver eso, o sea, la condición de este caso, señores, ustedes lo pueden ver en la página 317, en la tabla 11.12. Ahí vemos que la condición necesaria del primer orden sigue siendo la misma. Me dice que la primera derivada parciales, o sea, en este caso serían de X, de Y y de W, tienen que ser iguales a 0, tanto para máximo como para mínimo. Entonces, después me habla de principales de principales directos. Me dice que el principal directo, que es un determinante, 1 tiene que ser menor que 0 y mayor que 0 para máximo. O sea, el principal 1 menor que 0, principal 2 mayor que 0. Mientras que el mínimo tiene que cumplirse que tanto el principal 1, principal 2 y n principales tienen que ser mayor que 0. Mientras que en la segunda condición me está hablando que el principal 3 tiene que ser menor que 0 y eso multiplicado por menos 1 elevado a la n por el n principal es mayor que 0. Pero vamos a ver qué es eso cuando entremos ahí, qué es un principal. Vamos a ver. Entonces, vamos por paso. Cuando ya son funciones de múltiple variable, o sea, que superan la 2, tenemos que utilizar el concepto del determinante hessiano. Entonces, por eso es que en esa condición usted ve que dice H. Esa H es de hessiano. Entonces, vamos a plantear la función objetivo. La función objetivo dice que Z depende de X cuadrado, de X, de Y y de W. O sea, aquí ya tengo que sacar 3 derivadas parciales. Fíjense que la cosa se complica porque aumentó el número de ecuaciones. Antes eran 2 y 2 yo lo puedo manejar. Pero cuando ya estamos hablando de 3 en adelante, se pone un poco tedioso. Entonces, lo mismo, como dijo su compañero y como yo expliqué, se sacan las derivadas parciales de la primera derivada parcial de X, Y y W, considerando lo que es constante aditiva, lo que es constante multiplicativa, y obtenemos este sistema de ecuación. Este sistema de ecuación, cada una de esas derivadas, cada una de esas primeras derivadas parciales, yo la voy a igualar a 0. Entonces, fíjense, ZX igual a 0, ZY igual a 0, ZW igual a 0. Entonces, resuelvo este sistema. Aquí yo estoy utilizando, ¿qué método? El de, lo puedo hacer por Cramer o inversa. Entonces, no por cuál lo hice, eso es irrelevante ahora. La cuestión es que ese sistema, como está planteado, me imagino que lo hice por inversa o por Gauss, no por Cramer. Entonces, ¿qué yo hago? Ya tengo mis valores X, Y y W. Ahora yo tengo que buscar la condición de segundo orden. Ya tengo la condición de primer orden. O sea, X igual a esto, Y igual a esto. Es mi primera condición. Ahora vámonos para la segunda condición. Tengo que hacer la matriz hessiana. Déjame poner matriz ahí. Entonces, esa matriz hessiana, ¿cómo se saca? Bueno, aquí, esta va a ser la primera fila, esta va a ser la segunda fila, esta va a ser la tercera fila, mientras que las variables son las columnas. Entonces, ¿qué yo voy a tener aquí? 6. Miren el 6 aquí. Voy a tener menos 1.
Miren el menos 1 aquí. Simplemente estoy convirtiendo el sistema de ecuación en una matriz. Luego que ya tenga la matriz, ¿qué yo hago? Saco los principales directos. ¿Y qué es un principal directo? Simplemente, señores, los principales directos es seccionar la matriz en varios, como en varios cuadrantes, en matrices, en mini matrices de 4 elementos. Como es el principal 1 es 6 menos 1 menos 1, 12. También yo podría tener como principal 6 menos 1 menos 5 menos 2. También puedo tener como principal 6 menos 3 menos 5 y 8. Pero me están diciendo principal 1. Entonces el principal 1 es 6 menos 1 menos 1 y 12. Que también esos son menores, se le dicen menores. Lo saco. A ese, señores, le saco el determinante, que ya eso es fácil. 6 por 12 es 72. Menos 1 por menos 1 es 1. 72 menos 1 es 71. Entonces, ¿qué verifico? Si dentro de ese principal, si yo le voy a sacar el principal a este, que son de 4 elementos, ¿cuáles serían su principal? Sería el 6, el menos 1, el menos 1 y el 12. El principal 1 sería el 6, en este caso. ¿Y qué yo hago? Veo si ese 6 es mayor que 0. Este también es mayor que 0. Entonces, H3 igual a H, igual a 448, es mayor que 0. Pero ese H, ¿qué es? Es el determinante de la función completa. Este determinante yo lo tengo que sacar completo. Y si ese H3, o sea, el H3, que va a ser el determinante que yo saque completo. Aquí está diciendo H3 igual a H, es lo mismo. El determinante de esta función es mayor que 0. Entonces, si ustedes se van al libro, aquí, señores, se tienen que sentar, porque esto se vuelve a veces un juego de palabras. Si ese número es mayor que 0 y esto de aquí es mayor que 0, entonces yo estaría en lo que se llama un mínimo, dadas las condiciones que están aquí. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a mandar este material a la página. No voy a dar el caso de la optimización restringida. Lo vamos a ver en el sábado después de Semana Santa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar la práctica incompleta, pero no la voy a cerrar para que la vayan trabajando. Le voy a dar la práctica con el análisis marginal y la optimización para varias variables, para el caso de 2 variables, y la optimización normal, para que vayan trabajando y lo tengan en queue. Se la voy a mandar por el grupo para yo subir la definitiva a la plataforma cuando completemos el tema. Yo le voy a mandar este material, pero yo quiero que ustedes investiguen qué es un menor principal. Apunten ahí. ¿Qué es un hessiano? ¿Qué es un hessiano orlado? Quiero que se investiguen esto. Y que repasen los determinantes. Repásense el tema de los determinantes para que sepan cómo se saca. Entonces, voy a mandar ese Word para que se guíen, se vayan guiando. Se lo voy a mandar al grupo. Y voy a subir la práctica quizá mañana, quizá el lunes, desde el análisis marginal hasta la derivación, hasta la optimización de varias variables con 2 variables múltiples. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿qué tienen? ¿Qué tienen que preguntar? ¿Qué no entienden? Profesor, de lo que dictó, el menor principal, el hessiano, ¿qué? Orlado. Okay. Hessiano, tienen que investigar el determinante hessiano. Determinante hessiano orlado y menores principales de una matriz.
y que refresquen el tema de los determinantes. Entonces también dije que voy a mandar la práctica hasta la optimización de variables múltiples con 2 variables independientes solamente. Te la voy a mandar por el grupo para subir la definitiva a la plataforma, para que simplemente vayan trabajando. Y que el sábado, después de Semana Santa, seguimos con los temas de optimización, para ya dar la parte que le faltaría a esa práctica. ¿Cuántos ejercicios tiene la práctica de estar completa? Antes de estar completa, yo generalmente no paso de 30 ejercicios. Si ustedes se fijan, la primera práctica tenía 20 ejercicios. Entonces, lo más que puedo llegar, lo máximo, a 30 ejercicios. ¿Y en qué ayuda eso? No, para saber ¿El qué? cuántos ejercicios son. Mm. Sí, porque si, por ejemplo, son 30, ya sabemos que cada ejercicio vale un punto. ¿Eh? Si son 30 ejercicios, se sabe que cada ejercicio vale un punto. Sí, pero yo podría poner ejercicios más difíciles y decirle, está bien, este vale 2, este vale 5 por la complejidad. En la práctica del 20, de los 20, ahí sí vale, cada una vale un punto. Entonces, algo que preguntar sobre el análisis marginal, optimización básica y optimización con 2 variables múltiples. ¿Algo que preguntar? Bueno. Yo quiero saber acá en lo que se acaba de explicar, en el H3, yo sé que forma parte de la matriz, pero ese 448, ¿de dónde sale? Quiero primero, por eso me tuve, porque quiero que sepas que primero quiero que sepas que es un menor principal. Quiero que investigue qué es el determinante hessiano y orlado, para que ustedes entiendan eso. Eso es lo que pasa, por eso me detuve. Para que tú sepas de dónde salió ese 448 y qué significa. Porque esto es una matriz hessiana, señores. Esto es un determinante hessiano. Es lo mismo, pero ¿por qué H3 y por qué H? Es lo que yo quiero que tú sepas. ¿Y qué significa H1? ¿Qué significa H2? Que son los menores de una matriz. Yo quiero que tú veas eso y cómo se sacan. Ah, ok, entiendo. Pero esto de aquí, esto de aquí, el determinante común que tú sacas de una matriz es esto de aquí. Es el determinante de esa matriz. Simplemente. Entonces, ¿qué más? Entonces, si no hay nada más que agregar, hablamos el sábado después de Semana Santa. Recuerden que la plataforma va a estar en mantenimiento, creo. Y hasta el día 13. Si no lo han descargado, porque no lo van a poder descargar si está en mantenimiento. Entonces, Profesor, dígame. en micro, una pregunta. Las exposiciones que vienen, ¿es para este lunes o para el lunes siguiente de Semana Santa? Para el lunes y el miércoles, porque las clases son hasta el miércoles, ¿no es? Y además no tenemos que ir a la universidad. No, hasta el miércoles después de las 12, si no me equivoco. No te preocupes, vamos a romper las reglas ahí. Yo le he roto muchas veces, que las rompamos ahí. Dígame. Ok, David. Era para Y confirmar. ustedes siempre me apoyan. Entonces, nada, hablamos, chicos.